Hola, bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Mónica. Me pueden encontrar también en Instagram como Lemurian Wisdom. Quiero contarles un poco acerca de un viaje que hice hace poco, un viaje como histórico, místico, en el que visité Londres, Glastonbury y Escocia. El viaje era liderado por una historiadora argentina que se llama Marisa Ventura, que lleva más o menos unos 20 años investigando cosas de María Magdalena. Es judía ella hoy en día, su esposo es cabalista, entonces hay como bastante información que ella tiene, que recolecta hace mucho tiempo. Entonces el viaje sobre todo tenía un enfoque muy histórico. Hicimos una parada en Londres como descubriendo un poco la vida de Ana Bolena, por qué es que Ana Bolena como que es importante en el despertar del tema femenino, ¿no? Y como desde hacía muchas mujeres valientes venían gestando el tema del despertar de la conciencia femenina y ese poder femenino. Entonces fuimos no al templo, sino como al palacio donde ella vivió. Descubrimos toda su historia. Entonces Marisa dice, probablemente Ana Bolena, cuando estuvo en Francia, estudió cosas de María Magdalena. Entonces también recorrimos diferentes lugares en Londres donde hay mucha simbología de la flor de lis, de la abeja, mucha simbología de la dinastía real, ¿no? Pero sobre todo pues la flor de lis simboliza a María Magdalena por los templarios, porque los templarios y los cátaros y bueno, otro tipo de órdenes de otro tipo espiritual, conciencia, en épocas antiguas pues eran los que guardaban el secreto de que María Magdalena era la esposa del Maestro Jesús. Luego fuimos a Glastonbury, que Glastonbury es un pueblito que queda a 2 horas de Londres. Se puede uno ir en bus. Recorrimos unas piedras que se llaman Stonehenge. Digamos que yo tenía bastantes expectativas del viaje, de pronto que me fuera a pasar algo. Cuando viajo pues suelo tener como sueños premonitorios de lo que viví, no sé qué, pero no me pasó mucho. Londres fue como muy historia, y pues yo ya conocía Londres, entonces fue como recorrer ciertos lugares que ya conocía también. Glastonbury me pareció un pueblito súper mágico. Si ustedes algún día tienen la oportunidad de ir, no se la pierdan. Siento que tengo que volver y disfrutarlo a mi manera, porque también en un tour pues uno tiene que ajustarse al itinerario de los demás, a los horarios y todo eso, entonces es más difícil. Y yo soy una viajera de las que le gusta hacer los planes a su modo, ¿sí? Entonces como ir a los lugares que tal vez la gente no son muy frecuentes, buscar lugares que los locales digan. Me gusta experimentar las ciudades de una manera muy diferente. Entonces siento que tengo que volver. ¿Qué pasa en este pueblito? No es que se tenga dato histórico, o no es que se tenga como una evidencia histórica de que María Magdalena haya estado en Glastonbury, o seguramente sí estuvo en Inglaterra, o la verdad, porque pues ella tuvo que, cuando salió de todo este tema después de la crucifixión, de la supuesta crucifixión del Maestro Jesús, pues ella fue a Francia. Entonces puede ser, ¿no? Muy posible que haya estado, pero no hay un dato histórico de que haya sido así. El tema con Glastonbury es que probablemente se dice que la descendencia de María Magdalena y Jesús tocó estas tierras, y que Jesús probablemente también lo hizo de la mano de su tío José de Arimatea.
eso fue lo que nosotros recorrimos, los pasos en Glastonbury. Fuimos al Tor, fuimos al Chalice Well. El Chalice Well es como un pozo que hoy en día pues es un negocio. Es como un templo que es un negocio. Pero en aquellas épocas seguramente era un pozo de lo más simple, ser como en el camino dirigido hacia una montaña, la bajada del Tor, donde supuestamente José de Arimatea derrama la sangre de Jesucristo después de su crucifixión y la vierte allí. Entonces decían que la sangre salía, que el agua salía como roja. Entonces hay como una fuente de agua roja supuestamente, pero no sale roja, sino que es como la información que hay, ¿no? El lugar tiene una energía linda, no voy a decir que no, pero solamente yo como la sentí, solamente específicamente en ese pozo donde está el Chalice Well y donde hay como una estatuilla de la madre. Hay una estatuilla o como una adoración a una madre embarazada, entonces me parece muy lindo. Glastonbury es como mucha energía femenina, entonces hay muchos templos no de oración, sino como de meditación a la madre naturaleza, a la madre tierra, a la madre cósmica, pero también hay mucha dualidad. Entonces lo que más me pareció impresionante del viaje, y es un descubrimiento más bien mío propio, fue que, bueno, yo recorriendo como algunas callecitas, porque en realidad es muy, muy pequeño el pueblo, son 2-3 calles principales que tiene, donde están todas las librerías y demás. Había locales muy curiosos en donde decía como: mientras te leo la carta te hago el muñeco de vudú. Entonces empieza uno a ver esta dualidad que fue la que se representó en todo el viaje, como esta dualidad tremenda que ocurre en la vida diaria, ¿no? Como si hay cosas buenas, pues también tiene que haber lo malo, o sea, tiene que haber un equilibrio. Así como hay tanta luz, también tiene que haber un poco de oscuridad. Entonces descubro yo que de este pueblo, o en este pueblo, vivió una psíquica muy importante que se llamaba Dion Fortune. Hace un año estuve buscando información acerca de la brujería y los trabajos psíquicos, porque pasé por un episodio de esos y quería entender realmente qué se trataba. Entonces encontré un episodio sobre como las enseñanzas de Dion Fortune, y hablaba que es un juego psíquico de la mente, que más allá del tema de la brujería, como se le dice, pues es un juego psíquico. Entonces me encuentro yo en Glastonbury y Marisa dice: bueno, no, es que mi esposo es fan de Dion Fortune, ella está enterrada acá en Glastonbury, hace unos meses que vinimos, fuimos a visitar su tumba, y yo dije como: no puede ser posible, yo quiero saber quién es ella, no sé qué. Entonces como que empecé esa búsqueda en internet, como quién es Dion Fortune, escuchar mientras estaba en el viaje. Pasamos por la casa donde ella vivió, que es muy cerca del Chalice Well, y que era como en el inicio de ese camino hacia el Tor, además cerca también de un templo masculino que hay allí, y habían varias librerías que tenían una sesión completa dedicada a Dion Fortune. Entonces me compré algunos libros, y allí es donde realmente yo le saco como el jugo a bastantes cositas que me pasaron en el viaje, o bastantes como cosas importantes que tal vez yo necesitaba saber en el viaje. Con respecto a María Magdalena, pues es eso, más como la conexión que José de Arimatea tenía con María Magdalena, que José de Arimatea es tal vez quien traslada de donde estaban después de la crucifixión a María Magdalena a Francia, y luego él se instala en Glastonbury, en Inglaterra, y es él quien, junto con los templarios, la orden de los hospitalarios, empiezan como a difundir el mensaje de la energía y de los mensajes que tal vez dejó el Maestro Jesús a María Magdalena. Entonces hay una capillita muy bonita
que antes pertenecía a la Orden de los Hospitalarios y es la Capilla de María Magdalena. Tiene una energía impresionante. Lloré allí mucho porque me sentí como muy agradecida por todo lo que María Magdalena digamos ha hecho en mi vida, que eso no lo he contado de tal manera, sino lo he contado más como históricamente, porque llegó, porque es importante ella. Entonces esa fue como la conexión. Es innegable que hay una energía masculina, femenina muy potente todo el tiempo en Glastonbury, porque tú todo el tiempo estás como en esa conexión de la isla de Avalon, que la isla de Avalon pues etéricamente supuestamente está allí en Glastonbury, aunque hay algunas personas que dicen que se trasladó esa energía a otro lado. Yo no lo sentí tan fuerte como que, o sea, no sé otras personas cómo lo hayan experimentado, pero yo no lo sentí tan fuerte. Sentí que el pueblo tiene una historia rica en muchísimas cosas que le sirven a la humanidad. ¿Por qué? Cuando encuentro yo a Dion Fortune y empiezo yo a entender como esta dualidad, como wow, aquí se siente también oscuro, se siente una energía pesada a veces en este pueblo, como que se ve como que la gente como que en este mainstream, en este afán de sí, la luz, los oráculos, las hadas, no sé qué, pero también otro tipo de energía se siente. Entonces empiezo yo a descubrir que los druidas y los celtas pues tuvieron mucho que ver con este tema de Glastonbury. En aquellas épocas donde el Imperio Romano empieza a obligar a todas las poblaciones europeas para que únicamente se impriman en su cabeza que lo único posible es la religión cristiana y que solamente hay un Dios. Entonces empiezan a castigar a todas estas personas que piensan diferente, ¿sí? A todas estas personas que de pronto tienen adoraciones a los árboles, adoraciones al sol, contacto con las hadas, contacto con los duendes. Entonces es donde Glastonbury entra a jugar un papel importante, porque es un pueblo pequeño, pero alrededor del pueblo pasaron muchas cosas. Energéticamente hay mucha historia conveniente, rica para Inglaterra, y se le declara un pueblo pagano según el Imperio Romano. Entonces existe una cacería de brujas, existe una cacería a las mujeres que vivieron allí, a los hombres que seguramente también ayudaban a esas mujeres, que eran las herbolarias, que eran las que sabían mezclar las plantas, esto y lo otro, porque obviamente con esa riqueza de cultura que tenían de los druidas y de los celtas, ellos no pensaban en Dios como un hombre masculino, un señor de barba, y mucho menos como un hombre, ¿saben? Era como Dios es la fuente, seguramente lo pensaban ellos, y tenían muchas adoraciones a muchas otras cosas. Entonces el pueblo se le declara, según el Imperio Romano, un pueblo pagano. Entonces es cuando empieza el paganismo a tomar mucha fuerza, porque el pueblo se resiste y se resiste completamente a creer todas estas adaptaciones del Imperio Romano, y de cierta manera siguen manteniendo muchas costumbres de los druidas y muchas no costumbres sino como rituales tal vez también. Entonces eso me pareció fascinante del pueblo, descubrirme cómo me interesó tanto ese tema del paganismo, descubrir cómo realmente desde hace cuánto y desde mucho tiempo atrás empieza entonces el Imperio Romano a querer manipular la mente de cierta manera, pero es hoy en día, y hace ya pues unos años, es cuando están volviendo otra vez todos esos rituales, todas esas prácticas espirituales a renacer, que no es más que un recordar de todo lo que otro tipo de generaciones hicieron, otro tipo de culturas. En este caso, por ejemplo, en Glastonbury, los druidas y los celtas. Eso me pareció fascinante. Entonces, si ustedes tienen la oportunidad de ir al pueblito, no se lo pierdan. De verdad que
pasaron muchas sincronicidades. Nos encontramos también otros personajes famosos en el tema espiritual. O sea, no es que los conozca personalmente, pero los he escuchado. Conocimos a Matías de Stéfano y conocimos a Xavier Pedro, no sé cómo se dice, que es un español que también habla mucho de estos temas. Y pues bueno, parece que todos estábamos convocados en la misma época. Junto con las chicas que conocí en el viaje, estábamos como, ok, esto está muy femenino, esto está muy lindo, muy femenino, pero ¿dónde está la masculinidad? Entonces queríamos buscar ese masculino y nos fuimos el último día a querer entrar al templo pagano de lo masculino, que parece que es como una fuente de agua en el que tú te metes desnudo y te bañas y todo el tema. No lo logramos porque estaba cerrado y nosotros teníamos que estar en el bus a las 2 de la tarde. Lo abrían a la 1:30, entonces no lo podíamos hacer. Entonces cuando estábamos esperando en el templo, yo estaba con mi compañera de cuarto, que era una argentina. Ella se voltea, ve a un chico parado que estaba con otro señor y una chica y le dice: Matías, ¿eres tú? Y pues yo no entendía, yo pensé que era un amigo de ella. Yo dije, wow, qué casualidad que se encontraron. Cuando volteo a mirar, él se quita las gafas y veo que es Matías de Stéfano. Es un hombre muy guapo, bastante guapo, bastante querido. Estaba con su papá y su hermana. Yo la verdad no he visto juiciosamente el contenido de él, no lo he visto, pero bueno, nos saludamos. Le preguntamos que si ya había entrado al templo y dijo sí, muchas veces. Quería mostrárselo a mi papá. Yo sé que hay mucha gente que conoce a Matías de Stéfano. Pues bueno, la verdad es que no lo he escuchado, no me ha interesado escucharlo. No sé por qué no me ha interesado escucharlo. No, he visto algunos comerciales de él, pero como que no me suena la información que él da. Sin embargo, se portó muy bien, nos tomamos una foto con él y fue una enseñanza muy, muy tremenda, ¿no? Porque yo no tengo pareja hace mucho tiempo, he estado como ayunando sexualmente, haciendo como muchas cosas para limpiar muchas cosas que yo hice mal en mi adolescencia y en mis 20s. Entonces descubrí que el masculino no se busca. El masculino llega en el momento menos pensado. Puedes estar tú en tu energía femenina, haciendo lo que más te gusta, disfrutando la vida, y el masculino se va a presentar. En todo el viaje que hicimos, el masculino estuvo muy presente y nos mostró mucha dualidad de muchas maneras, porque nos encontramos con grandes personajes famosos masculinos que hablan de ese despertar, que hablan de la espiritualidad, pero todos con contrastes muy diferentes, de diferentes edades y adicionalmente con personalidades muy diferentes. Matías de Stéfano es gay, por ejemplo. Entonces no era el masculino tal vez que nosotros buscábamos. Habíamos también encontrado en el parquecito principal de Glastonbury a Xavier Pedro. Entonces es un masculino tal vez que está enfocado como a otra cosa. Y ya finalmente en el viaje, que fue también algo impresionante que nos pasó, es que llegamos nosotros a Edimburgo. Una compañera de viaje de Buenos Aires, también muy estudiosa. Conocí mujeres increíbles. Había de todo, éramos más o menos 40 mujeres, había de todo. Yo era la más pequeña en edad, porque había mujeres de 50, 58, 60 años, 65 años, habían mujeres muy grandes, todas de diferentes backgrounds, hacían diferentes cosas, pero todas tenían como algún tipo de conexión a nivel espiritual consigo mismas, o hacían alguna cosa a nivel espiritual. Entonces conocí a esta chica Agustina, muy linda. Saludos, Agustina, si estás por ahí escuchándome. Y tuvimos una conversación y ella nos decía que, bueno, el primer día que estuvimos en Edimburgo, fuimos a visitar la capilla en la que se filmaron las últimas escenas del Código Da Vinci.
Y pues la intención era como tener como una visita para descubrir el simbolismo y entender cómo era que era la conexión de Edimburgo con María Magdalena. Pues vaya sorpresa que contrataron las personas del viaje a un guía que era un masón. Y pues este señor nos explicó toda la simbología fuera de la iglesia y nos hablaba mucho de la dualidad. Decía, esta iglesia es mucha dualidad, se va a presentar mucha dualidad. En toda la simbología hay mucha dualidad. Y sí, tiene muchos estatuitas, muchos gráficos en el que está como el bien y el mal, el maestro y el aprendiz, la pareja que mira al amor y que no mira al amor, como Moisés, como cuando recibe el mensaje y cuando después se arrepiente. Hay mucha dualidad también. Hay rastros como de indígenas, bueno, de un montón de cosas, ¿sí? Y entonces levanta la mano una chica del viaje y dice, bueno, pero le pregunta al Señor, le dice, pero bueno, ¿esta capilla qué tiene que ver con María Magdalena? Y el Señor le dice, nada. Y todas quedamos como, ¿cómo así que nada? Y él le dice, sí, no tiene que ver nada, porque todo lo que dice Dan Brown en el libro es simplemente ficción. Él simplemente se está inventando, no hay ningún dato histórico, ningún dato verídico que aquí haya estado el cuerpo de María Magdalena o el cadáver de María Magdalena. Eso es falso. Entonces, claro, todas quedamos como entonces, ¿qué nos estás hablando? Prácticamente él nos estaba dando, era una clase de masonería, como el simbolismo. Y empiezo yo a interpretar varias cosas durante el momento que él está hablando, ¿no? Entonces a decir como bueno, tal vez él está dando la percepción de esta iglesia desde sus creencias, ¿sí? Entonces, pues la masonería es una orden muy masculina, no permite la entrada de mujeres, pues mejor dicho, como cualquier otro culto tiene como sus cosas, ¿no? Entonces empezamos a recorrer la iglesia y yo vuelvo y le pregunto, yo le digo, bueno, pero igual Dan Brown escribió en el libro y algo tendrá que ver esta iglesia con María Magdalena, ¿no? Y él dice, pues lo único es el final de la película, pero en realidad no tiene nada que ver. Lo único que se podría decir es que es ficción, pero pues que María Magdalena fue la esposa de Jesús, sí es cierto. En el Corán lo dice, en otros libros que están en otros idiomas, que son sagrados, que son considerados fantásticos, en el Evangelio o en el Gospel de Felipe lo dice, que María Magdalena era la esposa de Jesús, era la compañera del Maestro Jesús. Entonces eso es innegable, pero esta iglesia, ¿qué tiene que ver? Pues nada. Y él seguía como en ese denial, pero en el vitral principal de la iglesia, en el del frente, arriba, como de donde está la mesa principal, había un vitral hermoso que estaba María Magdalena con Jesús, tomado como de la mano, y estaba María Madre, pero María Magdalena no está como una mártir, sino estaba muy bien representada. Entonces Marisa le dice, pero ahí está el vitral. Y él le dice, sí, pero pues hay muchos vitrales en muchas iglesias. Entonces, bueno, él estaba en un denial y nosotras sorprendidas de cómo así que esto no tiene nada que ver con María Magdalena. La iglesia pues pertenece como a una familia multimillonaria, la prestan para muchas cosas, puede ir cualquier tipo de persona a alquilarla para tener rituales, hacer rituales. La iglesia es hermosísima. Y pues bueno, cuando salimos de la iglesia todas quedamos como un poco decepcionadas porque era el cierre del viaje. Pensábamos que nos iban a mostrar simbología que tuviese que ver con María Magdalena, pero yo como que veo un poco el desinfle en Marisa. Y entonces al final, cuando ella se hizo el cierre del viaje, que tuvimos ahí como nos tomamos un juguito y un snack y unas papitas, entonces la veo y le digo, la hablamos y me dice, no, es que tal vez el señor que contratamos no nos dijo mucha información de María Magdalena. Y yo le dije, ¿sabes qué, Marisa? Pero no importa. A mí me pareció que fue un gran maestro porque prueba muchas cosas, y así es como yo interpreto todo lo que pasó en el viaje, porque hay muchas cosas que no tienen que ver con María Magdalena. En realidad tal vez era una ruta
como buscando esa feminidad en cada una de nosotras, ¿sí? Porque como en dato histórico de no, María Magdalena pisó esta capilla, no, María Magdalena el cadáver estuvo aquí, no, o sea, todo es un poco ficticio. Pero yo le decía a Marisa, ¿cómo encontraste tú a María Magdalena? ¿La encontraste en un templo o en una iglesia o tuviste que hacer un recorrido gigante para encontrarla? No precisamente. Y lo otro es, ¿tiene que ser justificada María Magdalena? ¿Tiene que haber una pelea con alguien más para que nosotros entendamos y justificamos que ella existe, que existió, que su energía es hermosa y sanadora? Y Marisa abrió su corazón conmigo, me contó de la forma en la que María Magdalena sanó muchas cosas de su feminidad, y yo le dije lo mismo, le dije, para mí María Magdalena también es eso. Entonces no es un templo, y este señor no es nada más que la prueba de que María Magdalena no se busca en un lugar. Y creo que fue la enseñanza para mí, yo no sé si la interpretaron igual los demás, pero para mí fue contundente. O sea, como, pues bueno, viniste aquí a aprender de historia y todo eso, pero aquí no me ibas a encontrar. Y te lo está negando un hombre, como lleva negándolo más de 2000 años el género masculino, el patriarcado, las órdenes de la iglesia, el imperio romano, como de mi no existencia en ningún templo. A unos 7 minutos de esa iglesia parece que había como un templo de los templarios, y entonces el Señor dice, bueno, muchas gracias por las preguntas y no sé qué, y nos vamos, y pues hubo como un desinfle. Después de ese día nos reunimos con Agustina y con otras chicas en un pub, y Agustina dice, no, es que a mí me chocó mucho su energía me chocó mucho porque es un masculino. Y entonces otra chica decía, es que no es el sagrado masculino. Y yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué no es el sagrado masculino? No, porque pertenece a una orden donde todos los hombres son machistas. Y entonces decía, pero nosotras tampoco somos el sagrado femenino, porque no somos puras. Queremos llegar a eso, pero no lo somos en este momento. Tenemos muchos errores. Entonces esa búsqueda de la perfección, de es que yo, como soy espiritual y como me veo y me percibo como si fuera perfecta, tengo que encontrar un hombre que sea perfecto. Y durante todo el viaje, lo que nos enseñó el viaje fue, miren toda la dualidad que hay y miren todos los hombres y diferentes personajes que se les presenta a ustedes en esa búsqueda del equilibrio. No hay nadie perfecto. No sabemos si este señor sea una buena persona en su casa. Probablemente lo es. Probablemente es un maravilloso esposo, ser humano, tiene unos hijos increíbles y los ama, y pertenece a la orden de los masones. ¿Y qué? Y nos refutó y nos dijo, no, esto no tiene nada que ver con María Magdalena. ¿Y qué? Un hombre nos cuestiona la fe. ¿Qué tan fuerte es tu fe cuando haces este tipo de viajes? ¿Qué tan fuerte es tu convicción de las cosas en las que tú crees? Que llega alguien, que llega ese masculino que tal vez tú estás buscando, ese femenino que tal vez tú estás buscando en tu vida, y si te lo refuta, ¿qué pasa? ¿Deja de ser sagrado? Para mí fue una enseñanza tremenda ese señor. Para mí fue un maestro, y el cierre de oro del viaje, porque fue un hombre que nos cuestionó la fe en la cara, como esto no tiene nada que ver con María Magdalena. Si se pegaron el viaje hasta Edimburgo por querer que yo les dijera nada, pues las bajo de esa nube, porque así no es. Literalmente fue así. El Señor lo dijo con otras palabras, pero fue así. Para todas fue una decepción. Entonces hubo quienes atacaron al Señor y lo criticaron, y es que Él no sabe. Tal vez hubo otras como yo y esas compañeras con las que nos reunimos que dijeron, es Edimburgo, por ejemplo. Agustina dijo, es que es Edimburgo porque Edimburgo es energía masculina, y la energía masculina te aterriza. Claro que sí, porque es que veníamos de Glastonbury, las hadas, las flores, todo está y llegamos a Edimburgo, ¡pum!, la energía es fuerte.
es contundente y también le muestra a uno que tanto en guerra uno está con ese masculino. Me descubrí que había sanado muchas cosas. Me descubrí en un viaje muy tranquilo, muy bonito. Me descubrí que lloraba no de ser dramática o por otras cosas, sino lloraba de tanto agradecimiento que tengo en mi vida por muchas cosas que he sanado, y descubrí que ya no estoy en guerra con ese masculino. El Señor me cayó hasta bien y yo era de las que más le hacía preguntas. Entonces me di cuenta como, wow, tal vez puedo abrazar que la gente no puede ser perfecta y que descubrir ese masculino sagrado que uno busca, creyéndose uno perfecta, no necesariamente esa persona va a ser perfecta. Y tuve ahí los tres contrastes. No se busca ese masculino, simplemente llega. Y yo creo que fue tal vez el mensaje más tremendo para mí que me dio María Magdalena, porque ella me ha sanado muchas cosas de mi feminidad. ¿Vale la pena hacerse el viaje? Sí, por la experiencia. Ir sin expectativas, por las cosas que uno pueda aprender históricamente. Pero hasta ahí. ¿Es necesario hacer el viaje? No. María Magdalena no se busca en un templo. Se busca en el trabajo interior que tú hagas, y entre más trabajo interior hagas en tu feminidad, y en la feminidad yo no estoy hablando solo de las mujeres, y los hombres que me están escuchando acá también tienen un lado femenino. Muchas veces ese hombre tóxico, ese hombre posesivo, celoso, no es que sea un masculino tóxico, es un hombre con su feminidad en el lado negativo, no sanada. Entonces es un poco integrar esa feminidad en ustedes también, como la integran, como también abrazan, que no necesariamente tienen que todo el tiempo estar como un poste y ser rígidos y duros, sino expresar sus emociones, sino también poder ser vulnerables, también de poder decir esto no me gusta, no me agrada, me duele lo que me dices. Eso también es incluir la feminidad en ustedes, chicos. Por último, cuando ya el último día, yo me quedé un día más en Edimburgo con otras chicas. Subimos a una montaña en Edimburgo que se llama la Silla de Arturo, y es una montaña que supuestamente, me dijo Agustina, que es como el chakra garganta. Hay muchas cosas que la gente dice, ¿no? En estos viajes, como no, es que el chakra corazón es Glastonbury, el chakra de la garganta es Edimburgo y todo eso, y lo asocian con diferentes cosas, pero pues no lo sé si realmente sea algo así en concreto. Con Glastonbury sí sentí muchísima conexión hacia el corazón, mucho agradecimiento. De hecho, en el Thor tuve unas visiones de unos símbolos, como de una mujer mostrándome cosas, como en el Chalice Well. Tuve una conexión muy hermosa con las hadas, que yo siempre, pues no siempre, pero últimamente en los dos últimos años he tenido una conexión tremenda con las hadas, que les debo hacer un podcast sobre cuál es la energía de las hadas y por qué hay que tenerlas en cuenta. Están muy relacionados con la naturaleza, hacen parte de los elementales de la naturaleza. Entonces, en este último día decidimos subir la montaña, que es una montaña gigante. Estaba nublado, estaba lloviendo. Entonces yo les dije a mis amigas, como es el chakra supuestamente la garganta, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a subir en silencio, no vamos a hablar, y pues vamos a pedir que tengamos una limpieza de la palabra. Entonces subimos la montaña y llegaron varios mensajes durante el recorrido, como a veces la palabra que no se dice, esa palabra que no se expresa verbalmente, sino que se queda en pensamiento, también es una palabra que alimenta la cabeza para bien o para mal. Sí, es como un pensamiento que uno se le baja a la garganta, lo tiene atrancado, no lo dice, no lo verbaliza con palabras sonoras, pero se queda ahí, y eso también es una palabra que hay que limpiar. El poder de las maldiciones, pero la maldición no es nada más que el maldecir, ¿sí? Yo todo el tiempo puedo estar maldiciendo si yo quiero, si no soy consciente de lo que digo, porque estoy emitiendo una vibración de una maldición, y la maldición no es nada más que eso, el maldecir,
¿sí? No es como, ¡ay, tienen una maldición! De eso luego hablamos en otro episodio que les haga sobre ese tema. Y también como aceptar que hay palabras que no se dicen y que no nos dicen, hay perdones que no nos dan, hay palabras de disculpas que no nos dan, y está bien. Subimos a la cima de la montaña, encontramos un simbolito de los templarios y pues bueno, el final del viaje, de un viaje que para mí fue un poco más místico e histórico que iniciático. Si me iniciaron algo, de pronto fue en el paganismo. Me pareció increíble. Y si me iniciaron algo, fue en estudiar a Dion Fortune, que se las recomiendo. Me compré un libro de ella que se llama como La Orden de los... las diferentes órdenes ocultistas que hay. Y un dato súper chévere que me pareció de Dion Fortune: cuando estuvo en la Segunda Guerra Mundial, pues ella era una famosa psíquica y medium, y ella convoca a muchos psíquicos de Inglaterra y hacen una guerra psíquica para derrotar a los alemanes y proteger a Inglaterra, y la ganan. No me compré ese libro, tengo que comprarlo. No es fácil leer los libros de Dion Fortune. Tiene un lenguaje, un inglés muy ordenado, muy antiguo, muy poético, entonces hay que leer despacito. Pero si se los pueden encontrar en español también, pues cómprenlos. Maravilloso haber encontrado a Dion Fortune. Yo no considero que a uno lo inicie nadie, tampoco considero que uno se tenga que volver fanático de nadie. Agradezco mucho, y María Magdalena lo sabe, el hecho que ella ha llegado en mi vida, pero de hecho ella me dijo, en algún momento ya no estaré como esa guía, sino evolucionarás a otra guía, porque María Magdalena en este último año ha sido mi guía espiritual. La conocí en una toma de ayahuasca, así fue que se me presentó a mí, y por eso empecé a buscar temas. O sea, mejor dicho, yo ni entendía qué era lo que se me había aparecido. Yo pensaba que era la Madre María, la Virgen María, y bueno, se los tengo que contar. Todavía no estoy lista porque tiene que ver con ese trabajo de magia negra que me hicieron, y todavía no estoy lista para contarlo, pero en algún momento lo haré. Eso fue la experiencia que tuve en Glastonbury, en Londres y en Edimburgo. Y nada, nos vemos en otro episodio. Muchas gracias por escucharme.